2 guardias de seguridad me bloquearon la entrada a la fiesta de cumpleaños de mi propio hijo, mostrándome una fotografía mía con órdenes expresas. Este hombre no puede entrar bajo ninguna circunstancia. Si intenta acercarse, expúlsenlo inmediatamente sin hacer preguntas. Vi a toda mi familia cruzar las puertas del Salón Gran Vía en Zaragoza, mientras yo era empujado hacia afuera como un criminal, humillado frente a decenas de invitados que me conocían desde hace años. Era 14 de septiembre de 2024, las 7:30 de la tarde, y mi hijo Adrián Ortega Vidal cumplía 35 años. Yo, Miguel Ortega Ruiz, su padre, el hombre que lo crió, que pagó cada una de sus necesidades, que estuvo en cada momento importante de su vida, acababa de ser expulsado de su celebración como si fuera un completo extraño. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. El guardia más joven, un muchacho de unos 25 años con el uniforme negro de la empresa Seguridad Total Valencia, me mostró la fotografía impresa en papel brillante. Era una imagen mía tomada hace unos 6 meses, en la que salgo sonriendo frente a mi apartamento. Alguien había planeado esto con anticipación. Alguien había dedicado tiempo y esfuerzo para asegurarse de que yo, el padre del festejado, fuera identificado y rechazado en la puerta. «Lo siento, señor», me dijo el guardia con una expresión incómoda, «pero tengo órdenes directas del señor Ortega. Su nombre está en la lista de personas no autorizadas». Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Lista de personas no autorizadas. Mi propio hijo me había puesto en una lista negra, como si fuera un acosador o un enemigo peligroso. Intenté mantener la compostura. Llevaba 68 años en este mundo, había construido una empresa desde cero, había enfrentado crisis económicas, había perdido a mi esposa de toda la vida hace apenas 3 años, había superado momentos que habrían destruido a hombres más jóvenes, pero nada, absolutamente nada me había preparado para este momento. «Debe haber un error», dije con la voz más firme que pude reunir, aunque sentía que me temblaban las manos. «Soy Miguel Ortega, el padre de Adrián. He venido a celebrar el cumpleaños de mi hijo». El segundo guardia, un hombre mayor con cicatriz en la mejilla, negó con la cabeza. «No hay error, señor Ortega. Las instrucciones son muy claras. El señor Adrián Ortega nos contrató específicamente para este evento y nos dio su fotografía esta misma mañana». Dijo textualmente: «Si mi padre se acerca, expúlsenlo sin pensar. No quiero verlo aquí». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sin pensar. No quiero verlo aquí. Mi hijo había pronunciado esas palabras sobre mí, su padre, el hombre que lo sostuvo cuando dio sus primeros pasos, que lo llevó a la escuela cada mañana durante años, que trabajó turnos dobles para pagarle la universidad privada, que le enseñó a conducir, que estuvo en el hospital cuando nació su hija Emma. Ese mismo hijo ahora me consideraba tan despreciable que había contratado seguridad privada para mantenerme alejado. Miré hacia la entrada del salón y pude ver a través de las puertas de cristal cómo los invitados entraban con sus trajes elegantes y vestidos de fiesta. Reconocí a varios de ellos, los primos de Adrián, antiguos compañeros de la universidad, vecinos del barrio donde creció. Todos ellos pasaban sin problema, sonriendo, charlando, llevando regalos envueltos en papel brillante. Y entonces la vi. Raquel Díaz Torres, mi exesposa, cruzó la entrada del brazo de Natalia Moreno Silva, la esposa de Adrián. Las dos mujeres reían, cómplices, mirando hacia donde yo estaba siendo retenido por los guardias. Raquel llevaba un vestido azul marino que debió costarle al menos 500 euros. El cabello recogido en un peinado profesional, luciendo radiante y triunfante. Natalia, con su figura esbelta enfundada en un vestido rojo, me lanzó una mirada que no puedo describir de otra manera que como victoriosa. No había confusión en sus ojos, ni sorpresa, ni incomodidad, solo satisfacción pura. Ellas sabían exactamente lo que estaba pasando. Más aún, ellas lo habían planeado. Intenté avanzar, dar un paso hacia la entrada, pero el guardia joven me puso una mano firme en el pecho.
Señor, por favor, no lo haga más difícil. No queremos tener que llamar a la policía. Policía. Me amenazaban con llamar a la policía si intentaba entrar a la fiesta de mi propio hijo. Sentí una mezcla de rabia y humillación tan intensa que casi me ahoga. La gente comenzaba a detenerse, a mirar, a murmurar. Reconocí a Antonio Salas, el antiguo socio de mi empresa constructora, quien se quedó paralizado en la entrada al verme siendo bloqueado. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo y vi en sus ojos algo que me destrozó aún más. Lástima. Me tenía lástima. Bajó la cabeza rápidamente y entró al salón sin decir palabra, probablemente para evitar la incomodidad de la situación. Saqué del bolsillo interior de mi chaqueta un sobre blanco. Dentro había 15.000 euros en efectivo, el regalo que había preparado para Adrián. 15.000 euros que había retirado del banco 2 días antes, pensando que tal vez mi hijo los necesitaría para algún proyecto, para mejorar su casa, para el futuro de mi nieta Emma. ¡Qué ingenuo había sido! ¿Pueden al menos entregarle esto a Adrián?, pregunté al guardia mayor extendiendo el sobre. El hombre dudó por un momento, pero finalmente negó con la cabeza. Mis instrucciones son claras, señor. No puedo aceptar nada de usted. Lo siento. Lo siento. Todos lo sentían, pero nadie hacía nada. Guardé el sobre de nuevo en mi chaqueta y entonces, a través del cristal, vi algo que me partió el corazón en pedazos. Emma, mi nieta de 8 años, con su vestido rosa y sus coletas con moños blancos, corría hacia la entrada. Sus ojos grandes y oscuros me habían visto. ¡Abuelo! Escuché su vocecita aguda incluso a través del vidrio. ¡Abuelo Miguel! Levantó su manita saludándome, con esa sonrisa pura que solo los niños pueden dar. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. No la veía desde hacía casi 4 meses. 4 meses enteros sin abrazar a mi nieta, sin escuchar sus risas, sin que me contara sus historias del colegio. Pero antes de que Emma pudiera llegar a la puerta, Natalia apareció como un relámpago. La tomó del brazo con fuerza, quizás demasiada fuerza para una niña tan pequeña, y la jaló hacia atrás. Vi cómo los labios de Natalia se movían, diciéndole algo a Emma que no pude escuchar. La expresión de mi nieta cambió de alegría a confusión y luego a tristeza. Me miró una última vez antes de que Natalia la arrastrara hacia el interior del salón, desapareciendo entre la multitud de invitados. Emma había intentado venir hacia mí. Mi nieta todavía me quería, todavía me recordaba, todavía me buscaba. Pero ellos la estaban alejando de mí deliberadamente. Señor Ortega, dijo el guardia mayor con un tono que casi parecía compasivo, realmente necesito pedirle que se retire. Si no lo hace voluntariamente, tendré que hacerlo de manera más oficial. Entendí la amenaza. Si no me iba por mi cuenta, me echarían a la fuerza posiblemente frente a más testigos, aumentando aún más mi humillación pública. Más invitados seguían llegando, y cada uno de ellos me miraba con una mezcla de curiosidad y pena mientras pasaban sin problema. Reconocí a Marta Vega, la profesora de piano de Emma, quien desvió rápidamente la mirada cuando nuestros ojos se encontraron. Reconocí a Jorge Prieto y su esposa, antiguos vecinos nuestros cuando Adrián era niño, quienes murmuraron algo entre ellos antes de entrar apresuradamente. Di un paso atrás y luego otro. Mi orgullo, lo poco que me quedaba en ese momento, no me permitía ser arrastrado fuera del lugar como un borracho escandaloso. Me voy, dije con toda la dignidad que pude reunir, aunque mi voz sonó quebrada incluso a mis propios oídos. Pero quiero que sepan algo, yo no hice nada para merecer esto. Soy el padre de Adrián, lo he amado toda su vida, y no tengo idea de por qué me está haciendo esto. El guardia joven bajó la mirada, incómodo. El mayor simplemente asintió. Lo que usted diga, señor. Yo solo cumplo órdenes. Caminé hacia mi coche, un Mercedes-Benz clase E plateado, que había comprado el año anterior, estacionado a unos 50 metros del salón. Cada paso me pesaba como si llevara cadenas en los pies. Detrás de mí escuchaba la música que comenzaba a sonar dentro del salón, risas, conversaciones animadas. La fiesta continuaba sin mí, la vida de mi hijo continuaba sin mí.
Abrí la puerta del coche y me senté en el asiento del conductor, pero no arranqué el motor. No podía. Mis manos temblaban demasiado. Me quedé allí, mirando por el parabrisas hacia el salón iluminado donde mi familia celebraba sin mí. Desde mi posición podía ver perfectamente la entrada. Seguían llegando invitados. Reconocí al hermano de Natalia, a los padres de ella, a más amigos de Adrián. Todos entraban sin problema. Todos eran bienvenidos. Todos menos yo. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo y marqué el número de Adrián. Escuché los tonos de llamada 1, 2, 3, 4 veces. Luego saltó el buzón de voz. «Has llamado a Adrián Ortega. Deja tu mensaje después de la señal». Colgué sin decir nada. Volví a llamar. Buzón de voz otra vez. Una tercera llamada. La misma respuesta automática. Mi hijo no solo me había expulsado de su fiesta, también había bloqueado mis llamadas. Abrí WhatsApp y escribí un mensaje. «Adrián, soy tu padre. Estoy afuera del salón. Los guardias no me dejaron entrar. No entiendo qué está pasando. Por favor, llámame. Necesito hablar contigo». Presioné enviar y vi cómo el mensaje se marcaba con las 2 palomitas azules casi inmediatamente. Lo había leído. Mi hijo había leído mi mensaje. Esperé. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Ninguna respuesta. Las palomitas azules se quedaron allí, burlándose de mí, confirmando que Adrián había visto mi súplica y había decidido ignorarla deliberadamente. Fue en ese momento, sentado solo en mi coche, viendo cómo la vida seguía sin mí a través de las ventanas iluminadas del salón, cuando sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era solo tristeza o confusión, era algo más profundo, más oscuro. Era la comprensión terrible de que mi hijo, la persona que yo había amado más que a mi propia vida, me odiaba lo suficiente como para orquestar esta humillación pública. Y lo que era peor, no sabía por qué. No había tenido ninguna pelea con Adrián, ninguna discusión seria, ningún conflicto que justificara este nivel de crueldad. Entonces, recordé el sobre con los 15.000 euros todavía en mi chaqueta. Recordé los 180.000 euros que le había regalado en enero de 2023 para la compra de su casa en Huesca. Recordé los años de apoyo incondicional, los sacrificios, las noches sin dormir trabajando para darle todo lo que necesitaba. Y ahora esto, expulsado como un perro de su celebración. Miré hacia el salón una última vez. A través de la ventana pude ver a Adrián, mi hijo, con su camisa blanca y chaleco gris, riendo con un grupo de amigos, copa de champán en mano, completamente ajeno a mi dolor o simplemente sin importarle. Arranqué el motor y salí del estacionamiento. Mientras conducía por las calles de Zaragoza de regreso a mi apartamento, las lágrimas finalmente comenzaron a caer. 68 años tenía. Había enfrentado la muerte de mi esposa María hace 3 años. Había superado la crisis económica de 2008, que casi destruye mi empresa. Había soportado el divorcio de Raquel en 2018. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para ser rechazado por mi propio hijo de esta manera. La humillación, el dolor, la confusión se mezclaban en mi pecho como un veneno que me ahogaba. Pero mientras conducía, mientras las lágrimas nublaban mi visión y tenía que detenerme en un semáforo para limpiarme los ojos, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza empezaba a transformarse en otra cosa. Rabia. No solo rabia. Determinación. La imagen de Raquel y Natalia riendo juntas en la entrada no salía de mi cabeza. La mirada triunfante de mi nuera. La complicidad evidente entre ellas. Esto no había sido espontáneo. Esto no era simplemente Adrián decidiendo de repente que no quería a su padre en su fiesta. Esto había sido planeado, coordinado, ejecutado con precisión. Llegué a mi apartamento en la calle Alfonso Primo, un tercer piso con vistas al Ebro que había comprado después del divorcio. Entré, cerré la puerta tras de mí y me quedé de pie en el silencio de mi hogar vacío. Las fotografías de Adrián y Emma decoraban las paredes. Adrián de niño con su primera bicicleta. Adrián en su graduación universitaria.
Emma con 2 años, sentada en mis rodillas. Emma en su primer día de colegio. Una familia que ya no existía, o al menos una familia que me había expulsado de su círculo. Fui a mi estudio y abrí el cajón inferior del escritorio con llave. Allí, en una carpeta manila gruesa, estaba el dossier que el investigador privado Roberto Sanz Prieto me había entregado hacía exactamente una semana, el 7 de septiembre de 2024. No lo había abierto completamente. Había leído solo las primeras páginas y me había asustado tanto de lo que vi que lo guardé, con la esperanza de que tal vez estuviera equivocado, de que tal vez las cosas se resolverían solas. Qué ingenuo había sido. Ahora, después de lo que acababa de vivir, abrí la carpeta completa y comencé a leer desde el principio. Y lo que vi allí documentado con fotografías, grabaciones de audio, registros telefónicos y testimonios, me confirmó lo que mi instinto ya me había dicho. Mi hijo no actuaba solo. Esto era una conspiración. Y yo había sido demasiado ciego, demasiado confiado, demasiado amoroso como padre para verlo venir. Esa noche del 14 de septiembre de 2024 no pude dormir. Me quedé sentado en mi estudio hasta las 4 de la madrugada, leyendo y releyendo cada página del dossier que Roberto Sanz Prieto había preparado. Cada fotografía, cada transcripción de llamada telefónica, cada detalle meticulosamente documentado, era como un cuchillo que se clavaba más profundo en mi pecho. Pero necesitaba verlo todo. Necesitaba entender cómo había llegado a este punto, cómo había sido tan ciego durante tanto tiempo. La cronología que Roberto había construido comenzaba mucho antes de lo que yo imaginaba. Esto no era algo reciente. Esto había sido planeado durante años. Permítanme retroceder 18 meses en el tiempo, hasta enero de 2023. En ese momento yo acababa de cumplir 67 años y había tomado la decisión más importante de mi vida profesional: vender mi participación del 45% en Construcciones Ortega Hermanos, la empresa que había fundado junto a mi hermano Gonzalo en 1985. Gonzalo había fallecido en 2020 y su hijo mayor, mi sobrino David, había asumido el control mayoritario. Yo ya estaba cansado. Había perdido a mi esposa María en 2021 por un cáncer de páncreas que se la llevó en solo 6 meses y, francamente, ya no tenía el mismo entusiasmo por el negocio. David me ofreció 1.200.000 euros por mi participación. Era un precio justo, quizás incluso generoso considerando el estado del mercado inmobiliario en ese momento. Acepté la oferta y el 15 de enero de 2023 firmamos ante notario en las oficinas de Notaría García Beltrán en Zaragoza. Recuerdo perfectamente ese día, porque después de la firma, Adrián me llamó por teléfono. «Papá, felicidades por cerrar la venta», me dijo con una voz que sonaba genuinamente alegre. «Sé que ha sido una decisión difícil, pero te mereces descansar y disfrutar de lo que has construido». Conversamos durante casi media hora. Me preguntó sobre mis planes, me habló de Emma y de cómo la niña preguntaba constantemente por su abuelo. Terminamos la llamada acordando que vendría a visitarme el siguiente fin de semana con Emma para celebrar. 2 días después, el 17 de enero, Adrián apareció en mi apartamento. Pero no venía con Emma, venía solo y traía algo en mente. «Papá, necesito hablar contigo de algo importante», me dijo mientras tomábamos café en la sala. «Natalia y yo hemos estado buscando una casa más grande. El apartamento donde vivimos en Huesca se nos ha quedado pequeño ahora que Emma está creciendo. Encontramos una casa perfecta, 3 habitaciones, jardín, cerca de un buen colegio. El problema es que cuesta 220.000 euros y el banco solo nos aprueba préstamo por 160.000. Nos faltan 60.000 euros para el enganche». Se detuvo, mirándome con esos ojos que conocía desde que era un niño. «Sé que acabas de recibir el dinero de la venta. No te voy a mentir, papá. Vengo a pedirte ayuda. No lo pensé 2 veces. Era mi hijo. Era para una casa para él y mi nieta. Por supuesto que lo ayudaría. Pero entonces recordé algo que mi amigo Javier Romero Pascual, abogado de la familia desde hace 30 años,
Me había dicho semanas antes cuando le conté sobre la venta de la empresa. Miguel, ten cuidado con las donaciones familiares. Protégete legalmente. He visto demasiados casos de familias destruidas por dinero. En ese momento pensé que Javier estaba siendo paranoico, pero algo en mi interior me hizo escucharlo. Adrián, le dije, te voy a ayudar, pero no con 60.000. Te voy a regalar 180.000 euros para que compres la casa completa, sin deudas bancarias. Así Emma crecerá en un hogar que realmente les pertenece. Vi cómo los ojos de mi hijo se iluminaban. Me abrazó con fuerza. Papá, no sabes lo que esto significa para nosotros. Te lo agradezco de corazón. No tengo palabras. Pero entonces añadí algo que en ese momento me pareció solo una formalidad. Hay una condición, hijo. Vamos a hacerlo formal, con contrato ante notario. Mi abogado Javier insiste en que cualquier donación superior a 50.000 euros debe documentarse correctamente por temas fiscales. Y además, quiero incluir una cláusula. Adrián frunció levemente el ceño, pero asintió. ¿Qué tipo de cláusula?, le expliqué. Se llama cláusula de revocación por ingratitud. Está en el artículo 648 del Código Civil Español. Básicamente dice que si hay una ruptura grave en nuestras relaciones familiares, si me ofendes gravemente o me niegas alimentos estando yo en necesidad, la donación puede ser revocada. Es solo una protección legal, hijo. No significa que no confíe en ti. Adrián se quedó callado unos segundos. Algo cruzó por su rostro. Una expresión que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora, leyendo el dossier de Roberto, entendía perfectamente. Era incomodidad. Era el rostro de alguien que sabe que lo que está a punto de aceptar podría volverse en su contra. Pero finalmente sonrió y dijo, «Por supuesto, papá. Tiene sentido. Hagámoslo como dices». El 23 de enero de 2023 fuimos juntos a la notaría. Javier había preparado el contrato de donación con todas las especificaciones legales. 180.000 euros transferidos de mi cuenta a la cuenta de Adrián Ortega Vidal, con la cláusula de revocación por ingratitud claramente estipulada en el apartado 7º del documento. Adrián firmó sin leer completamente. Yo firmé pensando que jamás, en 1.000.000 de años, tendría que usar esa cláusula contra mi propio hijo. Qué equivocado estaba. Según el dossier de Roberto, apenas 3 días después de recibir el dinero, el 26 de enero de 2023, Adrián se reunió con Natalia y con mi ex esposa Raquel en una cafetería llamada La Moderna en el centro de Huesca. Roberto había conseguido fotografías de ese encuentro. Las 3 figuras sentadas en una mesa junto a la ventana, inclinadas hacia adelante en conversación íntima. Había logrado incluso conseguir una grabación parcial de audio gracias a que Natalia había olvidado silenciar su teléfono móvil durante la reunión y una aplicación de mensajería había quedado activa. En esa grabación, que escuché al menos 10 veces esa noche del 14 de septiembre, se escuchaba claramente la voz de Natalia. Ya tenemos la casa asegurada. Ahora viene la segunda fase, aislarlo completamente. La voz de Raquel respondía, tiene que ser gradual. Si lo hacemos de golpe, sospechará. Primero reducimos las visitas, luego las llamadas. Emma es la clave. Si controlamos el acceso a la niña, controlamos la situación. Y entonces escuché la voz de mi hijo, de Adrián, de la persona que había salido de mi sangre y que yo había criado con amor. Me siento mal por esto, pero tienen razón. Mientras él tenga acceso a Emma, siempre tendrá poder emocional sobre nosotros. Y cuando llegue el momento de la herencia, eso podría ser un problema. Herencia. Esa palabra me golpeó como un martillo. Todo esto era por dinero, por mi muerte, por lo que dejaría cuando ya no estuviera en este mundo. Roberto había marcado esa fecha, 26 de enero de 2023, como el día 1 de la conspiración en su cronología. Pero había algo más en el dossier que me heló la sangre. Roberto había investigado más profundo y había descubierto que Natalia y Raquel no se conocieron cuando Adrián comenzó su relación con Natalia en 2018, como siempre me habían dicho. Se conocían desde mucho antes.
Había encontrado registros de llamadas telefónicas entre ellas que se remontaban a noviembre de 2022, 2 meses completos antes de mi donación. 52 llamadas telefónicas documentadas entre noviembre de 2022 y septiembre de 2024. 52 veces que estas dos mujeres habían conspirado a mis espaldas, pero lo más revelador del dossier era la información sobre Raquel, mi ex esposa, la mujer con la que estuve casado durante 32 años, la madre de mi hijo. Nos divorciamos en 2018, 6 años atrás, después de que descubrí que había tenido una aventura con un instructor de yoga llamado Esteban Molina durante casi 2 años. El divorcio fue civilizado, o eso pensé. Llegamos a un acuerdo de partición de bienes. Ella se quedó con el apartamento que teníamos en Madrid, valorado en 280.000 euros en ese momento, más 40.000 euros en efectivo. Un total de 320.000 euros. Yo me quedé con el apartamento de Zaragoza, con mi participación en la empresa y con algunas inversiones. Ambos firmamos y seguimos adelante con nuestras vidas, o eso creí. Lo que Roberto había descubierto era devastador. Raquel había gastado los 320.000 euros en menos de 4 años. El apartamento de Madrid lo vendió en 2020 por 310.000 euros, 30.000 menos de su valor de 2018 porque necesitaba dinero urgente. Los 40.000 en efectivo desaparecieron en el primer año. ¿En qué gastó todo ese dinero? Según los extractos bancarios que Roberto había conseguido a través de sus contactos, Raquel había desarrollado un problema con las apuestas online. Entre 2019 y 2022, había perdido más de 200.000 euros en casinos virtuales y apuestas deportivas. El resto se fue en mantener un estilo de vida que no podía costear. Viajes, ropa de marca, restaurantes caros, intentando impresionar a hombres más jóvenes que ella. Para mediados de 2022, Raquel estaba en quiebra. Vivía en un apartamento alquilado de un dormitorio en un barrio modesto de Huesca, cerca de donde vivían Adrián y Natalia. Trabajaba medio tiempo como recepcionista en un gimnasio por 900 euros al mes. De la mujer que una vez tuvo más de 300.000 euros, no quedaba nada. Y entonces, según la cronología de Roberto, en noviembre de 2022 comenzaron las llamadas entre Raquel y Natalia. La conclusión obvia: Raquel había buscado a Natalia, había creado una alianza, había manipulado a su propio hijo para recuperar acceso a mi patrimonio a través de la herencia futura de Adrián. El dossier incluía fotografías de 6 encuentros secretos entre Raquel y Natalia, documentados entre diciembre de 2022 y agosto de 2024. Cafeterías, parques, el estacionamiento de un supermercado, siempre lejos de lugares donde pudieran ser reconocidas por conocidos comunes. En una de las fotografías, tomada el 15 de marzo de 2023, apenas 2 meses después de mi donación, se ve a las 2 mujeres sentadas en un banco del Parque Miguel Servet, en Huesca. Raquel tiene en las manos lo que parece ser un folder de documentos. Roberto había logrado identificar, usando Zoom digital, que uno de los documentos tenía el membrete de un despacho legal llamado Herencias y Testamentos Navarro. Investigué ese despacho. Se especializan en asesoría para maximizar herencias y en estrategias para impugnar testamentos. Raquel y Natalia habían estado asesorándose sobre cómo asegurarse de que Adrián recibiera la mayor parte posible de mi patrimonio cuando yo muriera. Pero había un problema. Mientras yo mantuviera una relación cercana con Adrián, mientras tuviera influencia sobre él, podría cambiar mi testamento en cualquier momento. Podría donar dinero a instituciones de caridad, podría crear fideicomisos complejos, podría hacer 1000 cosas que redujeran la herencia directa de mi hijo. La solución era obvia: alejarme de Adrián, convertirme en el enemigo, hacer que mi hijo me odiara lo suficiente como para no sentirse culpable cuando finalmente heredara todo después de mi muerte. Y funcionó. Comenzó sutilmente en marzo de 2023, 2 meses después de la donación. Las videollamadas con Emma, que antes eran casi diarias, comenzaron a espaciarse. Emma está ocupada con sus clases de ballet, me decía Natalia.
Emma tiene mucha tarea. Era otra excusa común. Los domingos, que tradicionalmente pasábamos juntos con almuerzo familiar, comenzaron a cancelarse. Adrián tiene trabajo extra este fin de semana, me informaba mi hijo por mensaje de texto. Natalia no se siente bien, mejor lo dejamos para la próxima semana. Y la próxima semana nunca llegaba. En mayo de 2023, intenté sorprenderlos visitando sin avisar. Conduje desde Zaragoza hasta Huesca, un trayecto de 1 hora, con regalos para Emma y pastel de chocolate, su favorito. Toqué el timbre de su casa en la calle Castelar número 45. Natalia abrió la puerta, pero solo una rendija con la cadena de seguridad puesta. «Miguel, no es buen momento», me dijo con una frialdad que me sorprendió. «Deberías haber avisado antes de venir». Le expliqué que quería ver a mi nieta, que traía regalos. Ella negó con la cabeza. «Emma está tomando siesta, Adrián no está, realmente necesito que te vayas». Y cerró la puerta en mi cara. Me quedé allí parado con el pastel y los regalos en las manos, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Seguí leyendo el dossier de Roberto mientras el reloj marcaba las 5 de la madrugada del 15 de septiembre de 2024. Mis ojos ardían por la falta de sueño, pero no podía parar. Cada página era una revelación, cada documento una pieza más del rompecabezas que finalmente comenzaba a tener sentido. La sección más devastadora del informe llevaba el título «Evidencia de manipulación sistemática y alienación parental». Roberto había documentado exactamente cómo Natalia y Raquel habían ejecutado su plan para borrarme de la vida de mi familia, paso a paso, con una precisión que daba miedo. La Navidad de 2023 fue el punto de quiebre que debió haberme despertado completamente, pero yo seguía aferrado a la esperanza de que todo era un malentendido temporal. El 18 de diciembre de 2023 llamé a Adrián para confirmar los planes de Nochebuena. Habíamos pasado cada Nochebuena juntos desde que él nació, incluso después del divorcio con Raquel. Era nuestra tradición sagrada. Cena en mi apartamento, intercambio de regalos a medianoche. Emma abriendo sus juguetes con esa emoción pura que solo los niños tienen. «Papá, sobre la Navidad», me dijo Adrián con un tono incómodo. «Este año vamos a hacer algo diferente. Natalia y yo decidimos que sería bueno pasar las fiestas solos. Solo nuestra familia nuclear. Empezar nuestras propias tradiciones, ¿entiendes?» Familia nuclear. Esas palabras me excluyeron con una claridad brutal. Yo ya no era parte de su familia nuclear. Intenté mantener la calma. «Pero Adrián, es Navidad. Siempre hemos estado juntos. Emma espera ver a su abuelo». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Emma estará bien, papá. Ya no es una bebé. Tiene 7 años, entiende que las cosas cambian». Sentí un nudo en la garganta. «¿Puedo al menos pasar a dejarle sus regalos el 25 por la mañana?» Otro silencio. «Mejor mándalos por mensajería. Va a ser un día ocupado para nosotros. Vamos a viajar a casa de los padres de Natalia en Teruel». Y ahí estaba, excluido completamente de la Navidad. Lo que yo no sabía, y que el dossier de Roberto reveló con fotografías fechadas y geolocalizadas, era que Adrián me había mentido. No viajaron a Teruel. El 24 de diciembre de 2023, a las 8:15 de la noche, Roberto tenía una fotografía de Adrián, Natalia, Emma y Raquel entrando a un restaurante llamado El Rincón de Aragón en Huesca. Los 4 juntos, celebrando Nochebuena. Mi hijo, mi nieta, mi ex esposa, compartiendo la mesa mientras yo cenaba solo en mi apartamento de Zaragoza, frente al televisor con un plato de comida precocinada que apenas pude tragar. Habían elegido activamente excluirme mientras incluían a Raquel, la arquitecta de toda esta conspiración. En la fotografía podía ver a Emma con un vestido rojo brillante, una corona de papel dorada en la cabeza, riendo. Mi nieta riendo, mientras yo sufría en soledad. Pero no era culpa de ella. Emma no sabía nada. Era una niña inocente siendo usada como peón en un juego de adultos. Roberto había adjuntado una nota a esa fotografía. Observe la expresión de la señora Raquel Díaz. Satisfacción completa. Esta fue una victoria calculada para ella.
Tenía razón. En la imagen Raquel levantaba su copa de vino con una sonrisa que solo puedo describir como triunfal. Había logrado desplazarme. Había recuperado su lugar en la familia que una vez compartimos. Pero el dossier contenía algo aún más perturbador. En marzo de 2024, Roberto había logrado infiltrar un micrófono de corto alcance en la escuela de Emma, específicamente cerca del área de recogida de estudiantes. No era ilegal porque era un espacio público y el dispositivo solo capturaba conversaciones al aire libre. El 15 de marzo de 2024, a las 5 de la tarde, Natalia llegó a recoger a Emma. Roberto había capturado parte de la conversación entre madre e hija mientras caminaban hacia el coche. La voz de Emma, dulce e inocente, preguntaba: «Mami, ¿por qué ya no veo al abuelo Miguel? ¿Está enojado conmigo?». La respuesta de Natalia me destrozó cuando la escuché en la grabación de audio adjunta al informe. «Cariño, el abuelo Miguel está muy viejito y muy cansado», decía Natalia con un tono falsamente compasivo. «A veces los abuelitos mayores se ponen un poco raros. No es su culpa, pero es mejor que no pases tanto tiempo con él. Papá y yo te protegemos». Emma había respondido con la lógica simple de una niña de 7 años. «Pero yo quiero verlo. Él me cuenta cuentos bonitos y me compra helado». La voz de Natalia se volvía más firme. «Emma, ya hablamos de esto. El abuelo no está bien. Cuando seas mayor lo entenderás. Por ahora confía en mami y papi, ¿sí? Nosotros sabemos lo que es mejor para ti». Esa grabación la había escuchado al menos 20 veces. Cada vez sentía cómo la rabia crecía dentro de mí como un fuego que no podía apagar. Natalia estaba envenenando la mente de mi nieta contra mí. Estaba plantando semillas de duda, pintándome como alguien senil, peligroso, alguien del que había que proteger a Emma. Y lo peor era que Emma, siendo tan pequeña, no tenía manera de saber que le estaban mintiendo. Ella confiaba en sus padres, creía lo que le decían, y poco a poco mi imagen en su mente se estaba transformando de abuelo amoroso a viejo raro del que hay que mantenerse alejada. El siguiente incidente documentado fue de junio de 2024 y fue el que finalmente me impulsó a contratar a Roberto. El 8 de junio de 2024, día del cumpleaños número 8 de Emma, intenté por todos los medios estar presente. Había llamado a Adrián 3 semanas antes para confirmar. «Haremos una pequeña fiesta en el parque, papá», me dijo. «Te mando la información por WhatsApp». Nunca recibí ese mensaje. El día del cumpleaños me presenté en el Parque de la Paz en Huesca a las 4 de la tarde, la hora típica para fiestas infantiles. Recorrí todo el parque buscándolos. Nada. Llamé a Adrián. No contestó. Llamé a Natalia. Directo a buzón de voz. Desesperado, fui directamente a su casa en la calle Castelar. Toqué el timbre. Nadie respondió, pero podía escuchar voces dentro. Toqué más fuerte. Finalmente, Adrián abrió la puerta con expresión molesta. «Papá, ¿qué haces aquí?». Le pregunté por la fiesta de Emma. «Ya terminó», me dijo secamente. «Fue en la mañana, no en la tarde. Te mandé mensaje». Le mostré mi teléfono, la ausencia de cualquier mensaje. «Bueno, quizás no se envió. De todas formas, ya terminó. Emma está cansada, mejor vuelve otro día». Y nuevamente la puerta cerrada en mi cara. Me quedé allí de pie, con el regalo que había comprado para Emma en las manos. Un oso de peluche gigante que costó 80 euros, sintiéndome como un completo extraño. Fue ese mismo día, el 8 de junio de 2024, cuando tomé la decisión de contratar a Roberto Sanz Prieto. Lo conocía de años atrás. Había trabajado para mi empresa investigando fraudes en licitaciones de construcción. Era discreto, profesional, eficiente. Lo llamé al día siguiente. «Roberto, necesito que investigues a mi hijo y a mi ex esposa. Algo está pasando y necesito saber qué». Roberto aceptó el caso y me cobró un adelanto de 5.000 euros. Me dijo que necesitaría aproximadamente 3 meses para construir un perfil completo con evidencia sólida. Le di carta blanca para usar los métodos que considerara necesarios dentro de los límites legales. Durante junio, julio y agosto de 2024, mientras Roberto investigaba, yo seguí intentando mantener contacto con mi familia.
Cada intento era rechazado con excusas cada vez más débiles. Adrián está muy ocupado con trabajo. Emma tiene campamento de verano. Natalia no se siente bien, mejor otro día. Las llamadas telefónicas que antes duraban media hora, ahora terminaban en 2 minutos con Adrián inventando alguna urgencia para colgar. Los mensajes de WhatsApp que enviaba quedaban en visto, pero sin respuesta durante días. Me estaban aplicando la técnica del fantasma, convirtiéndome en una presencia invisible en sus vidas. El 7 de septiembre de 2024, Roberto me citó en su oficina en la calle San Vicente Mártir en Zaragoza. Entré a su despacho y lo encontré sentado detrás de su escritorio con una expresión seria que nunca le había visto. «Miguel, siéntate, por favor», me dijo señalando una silla frente a él. «Tengo que mostrarte algo, y te advierto que no va a ser fácil de ver». Colocó frente a mí una carpeta manila gruesa. «He documentado todo lo que pediste. La situación es mucho peor de lo que probablemente imaginabas. Hay una conspiración activa contra ti, orquestada principalmente por tu exesposa Raquel Díaz Torres y tu nuera Natalia Moreno Silva, con la participación pasiva pero consciente de tu hijo Adrián». Abrí la carpeta y comencé a ver las primeras páginas. Fotografías de Raquel y Natalia reuniéndose secretamente. Extractos bancarios que mostraban la ruina financiera de Raquel. Transcripciones de mensajes de texto que Roberto había conseguido a través de métodos que probablemente no debería preguntar. «¿Cómo conseguiste todo esto?», le pregunté. Roberto se encogió de hombros. «Tengo contactos, algunos legales, algunos en zona gris, pero todo esto sería admisible en un tribunal si lo presentamos correctamente. Las fotografías son de espacios públicos. Las grabaciones de audio fueron hechas en lugares donde no hay expectativa razonable de privacidad. Los extractos bancarios de Raquel los obtuve a través de una fuente en el juzgado que tiene acceso porque ella está en proceso de embargo por deudas». Me explicó entonces el hallazgo más importante: las visitas de Raquel y Natalia al despacho de abogados Herencias y Testamentos Navarro. Roberto había logrado hablar, haciéndose pasar por un potencial cliente, con uno de los pasantes del despacho. Se me confirmó que atendieron a 2 mujeres que encajan con la descripción de Raquel y Natalia en marzo de este año. Estaban consultando sobre estrategias para asegurar que un hijo recibiera la máxima herencia posible de un padre aún vivo. Preguntaron específicamente sobre cómo impugnar testamentos que dejaran dinero a instituciones de caridad en lugar de a familia directa. Querían saber si un hijo podría argumentar alienación emocional como causa para reclamar más de lo estipulado en un testamento. Todo encajaba. El aislamiento sistemático, el distanciamiento forzado, convertirme en el enemigo. No era solo crueldad gratuita, era estrategia legal. Si lograban documentar que yo los había abandonado emocionalmente, que me había alejado de la familia por voluntad propia, podrían usar eso para impugnar cualquier testamento que hiciera que no los beneficiara directamente. Pero habían cometido un error grande. Al tratarme tan mal, al humillarme tan públicamente, me habían dado exactamente la munición legal que necesitaba para activar la cláusula de revocación por ingratitud de la donación de 180.000 euros. Roberto señaló una sección específica del dossier. «Miguel, aquí está lo más importante. El artículo 648 del Código Civil Español estipula que una donación puede ser revocada por ingratitud del donatario en casos específicos. Si el donatario comete algún delito contra la persona, el honor o los bienes del donante. Si el donatario imputa al donante algún delito que dé lugar a procedimiento de oficio, o si le niega alimentos cuando el donante los necesita. Lo que te hicieron anoche en esa fiesta, expulsarte públicamente con guardias de seguridad, constituye un ataque grave a tu honor y dignidad. Tienes base legal sólida para revocar la donación». Sentí cómo algo cambiaba dentro de mí en ese momento. Ya no era solo dolor y confusión, era claridad, era determinación. «¿Qué tan sólido es el caso?», le pregunté a Roberto. Él me miró directamente a los ojos. «Con las pruebas que he reunido, más el incidente de anoche que seguramente tiene testigos,
Yo diría que tienes un 90% de probabilidad de éxito si decides proceder legalmente. Pero Miguel, necesito que entiendas algo. Si haces esto, si revocas la donación y demandas a tu hijo, la relación quedará destruida permanentemente. No hay vuelta atrás de algo así. Lo miré y por primera vez en meses sentí que recuperaba algo de control sobre mi vida. Roberto, le dije con voz firme, ellos destruyeron la relación primero. Me convirtieron en un fantasma, me alejaron de mi nieta, me humillaron públicamente. Ahora simplemente estoy reconociendo la realidad y protegiéndome. Roberto asintió. Entonces, necesitas hablar con Javier Romero. Él es tu abogado de familia. Puede iniciar los procedimientos legales. Le di la mano. Gracias por tu trabajo. Envíame la factura final. Roberto negó con la cabeza. Los 5.000 euros que pagaste cubren todo. Esto dejó de ser solo un trabajo para mí hace tiempo. Lo que te están haciendo es repugnante. Me alegra haber podido ayudarte a ver la verdad. Salí de la oficina de Roberto con la carpeta bajo el brazo. Eran las 6 de la tarde del 7 de septiembre de 2024, exactamente una semana antes de la humillación en la fiesta de Adrián. Conduje directamente al despacho de Javier Romero en la Plaza del Pilar. Lo encontré terminando de atender a un cliente. Cuando me vio entrar con la carpeta, supo inmediatamente que algo grave había pasado. «Miguel, te ves terrible. ¿Qué ocurre?» Me senté frente a él y abrí la carpeta. «Javier, necesito que veas esto, y después necesito que me ayudes a hacer algo que nunca pensé que tendría que hacer, demandar a mi propio hijo». Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada documento del dossier. Javier, que había sido abogado durante 40 años y pensaba que ya nada lo sorprendía, estaba visiblemente afectado. «Miguel, esto es una conspiración en toda regla. El nivel de manipulación, la premeditación, es de lo peor que he visto en casos familiares». Le conté entonces sobre la fiesta de cumpleaños de Adrián, que sería en exactamente 7 días. «Javier, tengo un presentimiento. Creo que van a hacer algo en esa fiesta, algo público, algo diseñado para humillarme definitivamente». Javier frunció el ceño. «¿Por qué piensas eso?» Le expliqué mi razonamiento. Necesitaban un evento público que documentara mi supuesta locura o comportamiento inapropiado para justificar mi alejamiento. ¿Qué mejor que una fiesta con decenas de testigos? Javier tomó notas. «Si eso pasa, si te humillan públicamente en esa fiesta, tendremos el último elemento que necesitamos para un caso blindado. Ve a esa fiesta, Miguel. No hagas ningún escándalo, no les des munición. Simplemente presenta, intenta entrar como cualquier padre normal haría, y deja que ellos muestren sus verdaderos colores frente a testigos». Y así fue como llegamos al 14 de septiembre de 2024. Yo sabía que algo malo podría pasar. Javier me había advertido. Pero aún así, cuando vi mi fotografía en manos de esos guardias, cuando escuché que mi hijo había dado órdenes expresas de expulsarme, la realidad superó mis peores expectativas. Ahora, en la madrugada del 15 de septiembre, terminando de leer el dossier por tercera vez, entendía completamente el alcance de la traición. No había sido un malentendido, no había sido un alejamiento natural. Había sido una operación calculada, ejecutada con precisión durante casi 2 años, diseñada para aislarme emocionalmente mientras saqueaban lo que quedaba de mi patrimonio a través de la herencia futura. Raquel, la mujer que una vez amé, había vendido a su propio hijo en esta conspiración motivada por su codicia y sus deudas. Natalia había encontrado en mi ex esposa una aliada perfecta para sus propios planes de asegurar riqueza sin esfuerzo. Y Adrián, mi hijo, había sido lo suficientemente débil como para permitirse ser manipulado, o peor aún, lo suficientemente codicioso como para participar voluntariamente. Cerré la carpeta y miré por la ventana de mi estudio. El sol comenzaba a salir sobre el río Ebro. Era un nuevo día, y yo era un hombre nuevo. El Miguel que había sido humillado ayer ya no existía. El Miguel que había rogado por migajas de afecto de su familia se había ido. En su lugar quedaba alguien más duro,
alguien que había visto la verdad y que no iba a permitir que lo destruyeran sin consecuencias. Tomé mi teléfono y envié un mensaje a Javier. Buenos días, necesito verte hoy mismo. Vamos a proceder con todo, sin piedad, sin vuelta atrás. La respuesta de Javier llegó 5 minutos después. Te espero a las 10 en mi despacho. Prepara todo. Esto va a ser guerra. El 15 de septiembre de 2024 a las 10 de la mañana, me encontraba sentado en el despacho de Javier Romeno Pascual, pero mi mente seguía atrapada en el pasado, revisitando cada señal que había ignorado, cada momento en que debía haberme dado cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Mientras Javier preparaba los documentos legales que cambiarían todo, yo no podía dejar de pensar en cómo había sido tan ciego durante tanto tiempo. Las señales estaban allí, gritándome, pero yo había elegido no verlas, porque ver la verdad significaba aceptar que mi hijo me había traicionado. La primera señal real, ahora que lo pensaba con claridad, había sido en mayo de 2023, apenas 4 meses después de la donación de los 180.000 euros. Era un domingo por la tarde y yo había intentado hacer una videollamada con Emma, como hacíamos todos los domingos a las 6. Emma siempre esperaba esa llamada. Me mostraba sus dibujos del colegio, me contaba sobre sus amigas, me pedía que le contara cuentos. Pero ese domingo en particular, cuando llamé, fue Natalia quien contestó. Miguel, Emma no puede hablar ahora, me dijo con un tono que me pareció extrañamente frío. Le pregunté por qué, si habíamos quedado en esa hora específicamente. Está ocupada con sus tareas, respondió Natalia. Además, creo que estas videollamadas tan frecuentes no son buenas para ella. Recuerdo que esas palabras me confundieron. No buenas para ella. Hablar con su abuelo no era bueno para una niña de 7 años. No entiendo, Natalia. ¿Hay algún problema?, le pregunté. Ella suspiró, como si yo fuera un niño molesto que no entendía algo obvio. Emma necesita enfocarse en su vida aquí, en su presente. Estas llamadas constantes la mantienen muy apegada a ti y eso dificulta que desarrolle independencia. Adrián y yo creemos que sería mejor espaciar las videollamadas. Tal vez una vez al mes. Una vez al mes. De todas las semanas a una vez al mes. Una reducción del 75% del contacto con mi nieta, presentada como si fuera por su propio bien. Debía haberlo enfrentado en ese momento. Debía haber llamado a Adrián inmediatamente y exigido una explicación. Pero no lo hice. En cambio, acepté mansamente, diciéndome a mí mismo que tal vez Natalia tenía razón, que tal vez yo estaba siendo demasiado demandante, demasiado presente. Así comienza la manipulación. Me di cuenta ahora. Te hacen dudar de ti mismo, te hacen sentir que tus necesidades emocionales completamente normales son de alguna manera inapropiadas o excesivas. Y yo caí en esa trampa perfectamente. La siguiente videollamada con Emma no fue sino hasta el 18 de junio de 2023, casi 6 semanas después. Y cuando finalmente hablé con ella, noté algo diferente en su comportamiento. Emma parecía distante, menos entusiasta. Cuando le pregunté cómo estaba, respondió con monosílabos. ¿Bien? Sí. No. Le pregunté si había dibujado algo nuevo que quisiera mostrarme, algo que antes la emocionaba muchísimo. No he dibujado nada, abuelo, dijo mirando hacia un lado, como si alguien fuera de cámara estuviera presente. Mami dice que el dibujo es para bebés. Ahora hago cosas de niñas grandes. Intenté preguntarle qué tipo de cosas, pero antes de que pudiera responder, escuché la voz de Natalia de fondo. Emma, ya es suficiente. Despídete del abuelo. Y la llamada terminó abruptamente, dejándome mirando una pantalla en negro, sintiéndome como si acabara de perder algo precioso que nunca recuperaría. Julio de 2023 trajo otra señal que debí haber reconocido inmediatamente. Era el mes de mi cumpleaños número 67, el 23 de julio. Tradicionalmente, Adrián y Emma venían a Zaragoza y pasábamos el día juntos. Almorzábamos en mi restaurante favorito, el Cachirulo, luego íbamos al parque con Emma y terminábamos el día con pastel en mi apartamento. Pero el 20 de julio
3 días antes de mi cumpleaños, Adrián me llamó. «Papá, sobre tu cumpleaños», comenzó, y ya por el tono supe que no me iba a gustar lo que vendría. «Este año no vamos a poder ir a Zaragoza. Natalia tiene una reunión importante el lunes 24 y necesitamos quedarnos en Huesca todo el fin de semana para que ella pueda prepararse». Le pregunté si al menos podría ir yo a Huesca, celebrar allá en lugar de en mi ciudad. Hubo una pausa larga. «Es que va a ser complicado, papá. La casa está hecha un desastre porque estamos remodelando el baño. No es buen momento para visitas». Remodelando el baño. Esa fue la excusa. Mi cumpleaños número 67. El primero desde la muerte de mi esposa María. El primero en que estaría completamente solo si mi hijo no venía. Y la excusa era que estaban remodelando un baño. «¿Qué tal si nos vemos solo un par de horas?», insistí, odiando el tono de súplica en mi propia voz. «Solo quiero ver a Emma un rato, no necesito nada elaborado». Adrián suspiró. «Papá, no lo hagas difícil. Ya quedamos que este año no se puede. Te llamamos el día de tu cumpleaños, ¿vale? Y te mandamos tu regalo por mensajería». Pasé mi cumpleaños solo. La llamada que prometieron duró exactamente 4 minutos. Emma cantó el feliz cumpleaños con una voz monótona, como quien cumple un deber. Adrián habló de trivialidades durante 2 minutos y luego inventó una excusa para colgar. El regalo que mandaron por mensajería fue una camisa genérica de marca comercial, talla equivocada, claramente comprada sin pensamiento alguno. Me quedé mirando esa camisa durante horas, preguntándome cuándo exactamente me había convertido en una obligación molesta para mi propio hijo en lugar de alguien a quien amaba. Pero aún así, me dije a mí mismo que estaba exagerando, que Adrián estaba ocupado con su vida, que era normal que las relaciones cambiaran con el tiempo. Agosto de 2023 trajo el incidente que ahora, en retrospectiva, veo como el más calculadamente cruel de todos. El 15 de agosto era la festividad de la Asunción, un día festivo en toda España. Yo había planeado sorprender a Emma llevándola al parque de atracciones de Zaragoza, algo que habíamos hablado de hacer durante meses. Llamé a Adrián la noche del 14 de agosto para confirmarlo. «Mañana paso por ustedes a las 10 de la mañana. Ya compré los boletos para el parque de atracciones. Emma va a estar feliz». Hubo un silencio incómodo. «Papá, no podemos mañana. Ya tenemos planes». Le pregunté, «¿Qué planes?» «Vamos a pasar el día con la familia de Natalia. Ya está todo organizado». Algo en mi interior finalmente se quebró un poco. «Adrián, reservé este día con semanas de anticipación. Te lo mencioné al menos 3 veces. ¿Por qué planearías algo más?». Su respuesta fue fría, casi cruel. «Papá, no puedes esperar que nuestra vida gire en torno a ti. Tenemos otras relaciones, otras prioridades. La familia de Natalia también importa». Otras prioridades. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Intenté razonar. «Solo te pido un día, Adrián, un solo día con mi nieta. ¿Es eso realmente demasiado pedir?». Y entonces dijo algo que quedó grabado en mi memoria con fuego. «Francamente, papá, sí, es demasiado. Emma no es tu juguete emocional. Deja de ser tan necesitado, es patético». Patético. Mi hijo me llamó patético por querer pasar tiempo con mi nieta. Colgué el teléfono sin decir nada más porque no confiaba en mi voz. Me quedé sentado en mi sala durante horas, los boletos del parque de atracciones en mi mano, preguntándome qué había hecho mal como padre para que mi hijo pudiera hablarme de esa manera. Pero lo que yo no sabía, lo que el dossier de Roberto reveló después, era que ese mismo 15 de agosto de 2023, Adrián, Natalia y Emma no pasaron el día con la familia de Natalia. Pasaron el día con Raquel. Roberto tenía fotografías de los 4 en el Parque del Agua de Zaragoza, el mismo parque de atracciones al que yo quería llevar a Emma. Habían ido exactamente al lugar que yo había planeado, pero me habían excluido deliberadamente mientras me mentían sobre sus planes. Septiembre de 2023 marcó el inicio de lo que ahora reconozco como la fase final del alejamiento. Los almuerzos dominicales, que habían sido una tradición sagrada durante años, fueron cancelados uno tras otro. Primera semana, Adrián tiene gripe. Segunda semana,
Emma tiene partido de fútbol. Tercera semana. Natalia necesita que Adrián la ayude con algo en la casa. Cuarta semana. Ni siquiera se molestaron en dar una excusa. Simplemente no respondieron a mis mensajes hasta el lunes siguiente con un escueto: «Lo siento, se nos pasó». Para octubre ya no había más invitaciones. Los almuerzos dominicales, 3 décadas de tradición familiar, habían terminado sin siquiera una conversación al respecto. Noviembre de 2023 trajo algo que debería haberme alertado inmediatamente, pero que en ese momento racionalicé como mala suerte. El 12 de noviembre fui al Colegio San Vicente de Paúl en Huesca, donde Emma cursaba tercero de primaria, porque ese día había una función de teatro de los estudiantes, y Emma tenía un papel pequeño como árbol en una obra sobre el bosque. Me había enterado por casualidad porque Emma me lo había mencionado durante nuestra última videollamada antes de que Natalia cortara la comunicación. Llegué al colegio a las 4 de la tarde, la hora indicada para la función. Me acerqué a la directora del colegio, la señora Mercedes Blanco, a quien conocía de años atrás. «Buenas tardes, señora Blanco. Vengo a ver la función de teatro. Mi nieta Emma Ortega Moreno participa». La directora me miró con una expresión extraña, una mezcla de incomodidad y algo que parecía pena. «Señor Ortega, me temo que su nombre no está en la lista de personas autorizadas para retirar a Emma o para asistir a eventos escolares». No entendí. ¿Lista de personas autorizadas? Soy su abuelo. He venido a eventos escolares durante años. La señora Blanco bajó la voz. «Lo sé, señor Ortega, y lamento mucho esta situación. Pero hace 2 semanas los padres de Emma, el señor Adrián Ortega y la señora Natalia Moreno, vinieron personalmente a actualizar la documentación. Específicamente, solicitaron que usted fuera removido de la lista de contactos autorizados. Dijeron que era por razones familiares privadas». Me quedé allí parado sintiendo cómo el mundo se inclinaba bajo mis pies. Mi propio hijo había ido al colegio de Emma y había dado instrucciones formales para excluirme. No era un malentendido. No era un error. Era una acción deliberada y oficial para cortarme de la vida de mi nieta. ¿Puedo al menos ver la función desde el público?, pregunté, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho. La señora Blanco negó con la cabeza tristemente. «La función es solo para familia inmediata y personas en la lista autorizada. Lo siento mucho, señor Ortega. Realmente lo siento». Tuve que irme, humillado frente a otros abuelos que entraban alegremente a ver a sus nietos actuar, mientras yo era tratado como una amenaza de la cual proteger a Emma. Diciembre de 2023, la Navidad que pasé solo mientras ellos cenaban con Raquel, ya lo he mencionado. Pero hubo otro detalle de esa Navidad que no supe hasta leer el dossier de Roberto. El 26 de diciembre, el día después de Navidad, envié por mensajería los regalos que había comprado para Emma. Una bicicleta nueva color rosa con cestita, 3 libros de cuentos, ropa, juguetes. Gasté casi 600 euros en esos regalos. Una semana después, el 2 de enero de 2024, recibí un paquete en mi puerta. Era todo lo que había enviado, devuelto. Había una nota escrita a mano por Natalia. «Miguel, Emma tiene demasiados juguetes. Por favor, no envíes más cosas. Si quieres contribuir a su bienestar, puedes hacer una transferencia para su cuenta de ahorros educativos. Contribuir a su cuenta de ahorros. Reducirme a un cajero automático». Ya ni siquiera querían que tuviera el placer de ver a Emma abrir un regalo de su abuelo. Solo querían dinero. Transferencias bancarias frías y sin rostro. Esa nota debería haberme despertado completamente, pero incluso entonces encontré excusas. Tal vez tienen razón. Tal vez estoy intentando comprar afecto con regalos materiales, me dije a mí mismo. La capacidad del ser humano para el autoengaño, cuando la verdad es demasiado dolorosa, es verdaderamente asombrosa. Enero y febrero de 2024 pasaron en un borrón de rechazos y excusas. Para marzo de 2024 había pasado más de 3 meses sin ver a Emma en persona. Las videollamadas se habían reducido a una cada 6 semanas y duraban menos de 5 minutos. Adrián respondía a mis mensajes con días de retraso,
siempre con respuestas de una sola línea que no invitaban a conversación. Yo estaba siendo borrado sistemáticamente, y la parte más triste era que una parte de mí lo sabía, pero no quería aceptarlo, porque aceptarlo significaba admitir que había perdido a mi hijo, que la familia que había construido durante décadas se había desintegrado y que yo estaba completamente solo. Abril de 2024 trajo otro incidente revelador. Enfermé con una bronquitis bastante seria que me tuvo en cama durante una semana. Con fiebre de 39 grados y dificultad para respirar, llamé a Adrián desde el hospital donde me habían admitido para observación. «Hijo, estoy en el Hospital Clínico de Zaragoza. Tengo bronquitis. Los doctores quieren tenerme en observación por unos días. Esperaba, no sé, quizás algo de preocupación, quizás que ofreciera venir a verme». Su respuesta fue: «Oh, bueno, cuídate. Avísame cuando te den de alta». Y colgó. No vino a visitarme. No volvió a llamar para preguntar cómo estaba. Nada. Pasé 4 días en ese hospital y mi hijo no apareció ni una sola vez. Ahora, sentado en el despacho de Javier mientras él organizaba los documentos para la demanda, todas esas memorias me golpeaban con una claridad brutal. No había sido gradual. Había sido sistemático. Cada rechazo, cada excusa, cada humillación había sido un ladrillo más en el muro que estaban construyendo entre nosotros. Y yo, como un tonto, había seguido intentando, seguido perdonando, seguido buscando excusas para su comportamiento, porque la alternativa era demasiado dolorosa de contemplar. «Miguel», la voz de Javier me sacó de mis pensamientos. «¿Estás seguro de esto? Una vez que firmemos estos documentos y los presentemos ante el juzgado, no hay vuelta atrás. Tu relación con Adrián quedará destruida permanentemente». Lo miré a los ojos. «Javier, mi relación con Adrián ya está destruida. Él la destruyó hace más de 1 año. Yo solo estoy reconociendo la realidad y protegiéndome de más daño». Javier asintió lentamente. «Entonces procedamos, pero prepárate, porque cuando reciban estas notificaciones la reacción va a ser explosiva». Tomé la pluma que Javier me ofrecía. Era hora de dejar de ser la víctima. Era hora de tomar control de mi propia vida y de mi propio patrimonio. Las señales que había ignorado ahora gritaban la verdad en mi mente. Mi hijo me había traicionado. Mi ex esposa había conspirado contra mí. Mi nuera me había convertido en el enemigo. Y yo, finalmente, iba a responder de la única manera que quedaba, con la fuerza total de la ley. El 15 de septiembre de 2024, a las 11:30 de la mañana, firmé los documentos que cambiarían todo. La mano me temblaba ligeramente mientras la pluma se deslizaba sobre el papel, no por duda, sino por la enormidad de lo que estaba haciendo. Estaba demandando a mi propio hijo. Estaba revocando la donación más grande que le había hecho en su vida. Estaba declarándole la guerra a mi propia familia. Pero más importante aún, estaba recuperando mi dignidad y protegiendo lo que me quedaba de vida y patrimonio. Javier Romero observaba en silencio, organizando cada documento firmado en carpetas separadas, con etiquetas que leí con una mezcla de dolor y satisfacción. Revocación de donación por ingratitud. Demanda por daños morales contra Raquel Díaz Torres. Modificación testamentaria completa. «Miguel», dijo Javier mientras sellaba la última carpeta, «ahora voy a explicarte exactamente qué va a pasar y en qué orden. Necesito que entiendas cada paso, porque esto va a ser intenso y rápido». Asentí completamente enfocado. Javier abrió su ordenador portátil y me mostró un cronograma que había preparado. Primera acción. Hoy mismo, antes de que termine el día, vamos a presentar ante el Juzgado de Primera Instancia, número 3 de Zaragoza, la demanda de revocación de donación contra Adrián Ortega Vidal. La base legal es el artículo 648 del Código Civil Español, específicamente el apartado primero. Si el donatario hubiere cometido algún delito contra la persona, el honor o los bienes del donante. Lo que te hicieron anoche constituye un ataque grave y documentado contra tu honor. Javier me mostró las pruebas que íbamos a presentar.
las fotografías que Roberto había tomado de mí, siendo detenido por los guardias de seguridad en la entrada del salón, los testimonios escritos de 3 testigos que presenciaron mi humillación pública, el contrato que Adrián había firmado con la empresa de seguridad Seguridad Total Valencia, donde específicamente ordenó mi expulsión, y la captura de pantalla de los mensajes de WhatsApp que le envié y que él leyó pero ignoró deliberadamente. Todo esto demuestra premeditación y malicia, explicó Javier. No fue un malentendido, fue un acto calculado para humillarte públicamente frente a decenas de personas que te conocen. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso?, pregunté. Javier se recostó en su silla. Normalmente este tipo de casos pueden tardar entre 6 meses y 1 año. Pero tenemos algo a nuestro favor: la claridad de la evidencia y la gravedad de los hechos. Voy a solicitar medidas cautelares inmediatas. Específicamente, voy a pedir que el juzgado congele los activos relacionados con la donación mientras se resuelve el caso. Eso significa que Adrián no podrá vender la casa de Huesca ni realizar transferencias importantes sin autorización judicial. Esto lo va a presionar enormemente. Me gustó cómo sonaba eso. Presión. Era hora de que ellos sintieran algo de la angustia que me habían causado durante 2 años. Segunda acción, continuó Javier. Vamos a demandar a tu ex esposa Raquel Díaz Torres por conspiración para obtener lucro ilícito a través de manipulación familiar. Esto es más complicado legalmente, pero tenemos el dossier de Roberto que documenta sus reuniones secretas con Natalia, las llamadas telefónicas, las visitas al despacho de abogados de herencias. Vamos a argumentar que Raquel, conociendo tu patrimonio y su posición como madre de tu único hijo, conspiró deliberadamente para alienar a Adrián de ti con el objetivo de maximizar la herencia futura. Pediremos 50.000 euros en daños morales más costas legales. 50.000 euros, una cantidad que para Raquel, que estaba en bancarrota según los registros de Roberto, sería devastadora. Tercera acción, y esta es la más importante a largo plazo. Javier sacó una carpeta diferente, más gruesa, con el logo de Notaría García Beltrán. Vamos a modificar completamente tu testamento. Hoy mismo a las 4 de la tarde tenemos cita con el notario Emilio García Beltrán. Vas a revocar el testamento actual que dejaba el 80% de tu patrimonio a Adrián y el 20% a instituciones de caridad. El nuevo testamento será radicalmente diferente. Javier me mostró el borrador que había preparado durante la noche después de nuestra conversación telefónica. Lo que leí me dejó sin aliento por su perfección estratégica. El Nuevo Testamento establecía lo siguiente: Adrián Ortega Vidal quedaba completamente excluido como heredero. Ni un euro, ni una propiedad, ni un objeto de valor personal. Nada. En su lugar, se creaba un fideicomiso blindado de 600.000 euros específicamente para Emma Ortega Moreno, mi nieta. Pero aquí estaba la parte brillante. Emma no tendría acceso a ese dinero hasta cumplir 25 años, y el fideicomiso sería administrado por la firma profesional Gestión Familiar Martínez, una empresa con 30 años de experiencia en administración de patrimonios. Adrián y Natalia no tendrían ningún control, ningún acceso, ninguna capacidad de tocar ese dinero. Era exclusivamente para Emma, para su educación universitaria, para su primer hogar, para su futuro. Además, el testamento dejaba 200.000 euros a la Fundación Edad Dorada, una organización que protege a ancianos de abuso y abandono familiar. Era perfectamente irónico. El dinero que Adrián esperaba heredar iría a ayudar a personas en situaciones similares a la mía. Los 300.000 euros restantes de mi patrimonio estimado de 1.100.000 euros después de la venta de la empresa se dividirían entre mis 2 sobrinos, los hijos de mi hermano Gonzalo, y 3 primos a los que siempre había estado cercano, pero que Adrián apenas conocía. El mensaje era claro: había muchas personas en mi familia que valoraban la relación conmigo. Adrián había elegido no ser una de ellas, y ahora pagaba el precio. «Hay algo más», dijo Javier con una sonrisa que casi parecía sádica. «He incluido una cláusula especial llamada
cláusula de desheredación justificada. Básicamente, documenta en el testamento mismo las razones específicas por las que estás excluyendo a Adrián, el maltrato psicológico documentado, la alienación de tu nieta, la humillación pública del 14 de septiembre de 2024, la conspiración con Raquel para maximizar la herencia mediante alejamiento forzado. Si Adrián intenta impugnar este testamento después de tu muerte, estas razones están ya establecidas legalmente, y será casi imposible que un juez le dé la razón. Era perfecto, era justicia pura, pero Javier no había terminado. Cuarta acción. Vamos a solicitar ante el Juzgado de Familia de Huesca un régimen de visitas entre abuelo y nieta. En España, los abuelos tienen derecho legal a mantener relación con sus nietos, especialmente cuando esa relación existía previamente y fue cortada sin justificación válida. Vamos a argumentar que Emma fue sistemáticamente alienada de ti sin razón que no fuera la codicia de sus padres. Pediremos visitas supervisadas 2 veces al mes, 2 horas cada vez, en un centro de convivencia familiar. Esto no es ideal, pero te garantiza por lo menos algún contacto con Emma mientras ella es menor de edad. La idea de ver a Emma solo en un centro supervisado, como si yo fuera algún tipo de peligro para ella, me dolía profundamente. Pero era mejor que nada. Era mejor que la alternativa de no verla nunca más, mientras Natalia envenenaba su mente contra mí. ¿Qué probabilidad hay de que aprueben las visitas?, pregunté. Javier se encogió de hombros. Honestamente, un 70%. Los jueces de familia en España generalmente favorecen mantener los vínculos intergeneracionales a menos que haya evidencia de abuso o peligro real. Y nosotros tenemos evidencia documentada de que tú has sido un abuelo amoroso y presente durante 7 años, y que el corte de contacto fue abrupto y sin justificación válida. El dossier de Roberto muestra claramente que fue manipulación de los padres, no deseo de la niña. Miré el reloj. Eran las 12 del mediodía. En 4 horas estaría firmando el Nuevo Testamento. En 24 horas, las demandas estarían presentadas oficialmente. En 48 horas, Adrián y Raquel recibirían las notificaciones judiciales que destrozarían su mundo. Javier, hay algo más que quiero hacer, le dije. Quiero asegurarme de que Emma esté protegida incluso antes de que yo muera. Si algo me pasa en los próximos años, no quiero que Adrián y Natalia puedan manipular o dilapidar el fideicomiso. Javier asintió. Ya lo pensé. El fideicomiso que estableceremos hoy es irrevocable. Una vez que transfieras esos 600.000 euros al fideicomiso, ni tú mismo podrás recuperarlos. Es exclusivamente para Emma. Además, vamos a nombrar tutores legales alternativos en caso de que tú fallezcas antes de que Emma cumpla 25, tus sobrinos David y Marcos Ortega. Ellos supervisarán que el fideicomiso se administre correctamente. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle de cada documento. Javier no dejaba nada al azar. Cada cláusula, cada párrafo, cada palabra estaba cuidadosamente elegida para maximizar la protección legal y minimizar las posibilidades de que Adrián o Raquel encontraran algún resquicio legal para atacar. A las 2 de la tarde, Javier envió a su asistente, una joven abogada llamada Patricia Vega, al juzgado de primera instancia con la primera demanda, la revocación de donación contra Adrián. Patricia llevaba 5 copias del documento, cada una con sus anexos correspondientes. El dossier de Roberto, las fotografías del 14 de septiembre, los testimonios de los testigos, el contrato original de donación con la cláusula de revocación claramente señalada. Mientras Patricia estaba en el juzgado, Javier y yo fuimos a almorzar a un pequeño restaurante cerca de su despacho. No comí mucho. El estómago me daba vueltas con una mezcla de ansiedad, anticipación y algo que solo puedo describir como el vértigo de quemar puentes de manera permanente. ¿Te arrepientes?, me preguntó Javier en un momento, observándome picar mi comida sin mucho entusiasmo. Pensé en su pregunta por un largo momento. ¿Me arrepentía? Pensé en Emma, en cómo había intentado correr hacia mí en esa fiesta antes de que Natalia la jalara. Pensé en todas las veces
que había rogado por migajas de afecto de mi hijo. Pensé en la humillación de ser expulsado como un criminal de su celebración. No, respondí finalmente, con una firmeza que me sorprendió. No me arrepiento. Ellos tomaron sus decisiones. Yo estoy tomando las mías. La diferencia es que mis decisiones están basadas en protegerme y proteger a Emma. Las de ellos estaban basadas en codicia y crueldad. Javier levantó su copa de vino. Entonces brindemos. Por la justicia, aunque venga tarde. Por la dignidad recuperada. Y por asegurarnos de que las personas que nos traicionan enfrenten consecuencias reales. Chocamos nuestras copas. El vino sabía amargo, pero necesario. A las 4 en punto, estábamos en las oficinas de Notaría García Beltrán, en la calle Alfonso I. El notario Emilio García Beltrán, un hombre de unos 50 años con lentes de montura metálica y aspecto serio, nos recibió en su despacho. Señor Ortega, señor Romero, adelante, por favor. Nos sentamos frente a su escritorio de caoba pulida. García Beltrán tenía ya preparado el borrador del Nuevo Testamento que Javier le había enviado por la mañana. Señor Ortega, antes de proceder, debo cumplir con mi deber de asegurarme de que comprende completamente lo que está a punto de hacer. Este testamento excluye totalmente a su único hijo. Es una decisión grave y permanente. ¿Está absolutamente seguro? Lo miré directamente a los ojos. Señor García Beltrán, mi hijo me expulsó de su fiesta de cumpleaños usando guardias de seguridad el sábado pasado. Me ha alienado sistemáticamente de mi nieta durante 2 años. Conspiró con su madre para aislarme emocionalmente mientras planificaban cómo maximizar su herencia. Tengo todo esto documentado. No estoy actuando por impulso o emoción. Estoy actuando por protección y justicia. El notario asintió lentamente. Entiendo. En ese caso, procedamos. Durante los siguientes 40 minutos, García Beltrán leyó en voz alta cada cláusula del Nuevo Testamento. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la relación con Adrián, pero también cada palabra era un escudo protegiéndome a mí y protegiendo a Emma de la codicia de sus padres. Cuando llegamos a la cláusula de desheredación justificada, García Beltrán hizo una pausa. Señor Ortega, esta sección es particularmente importante. Voy a leerla completa. Yo, Miguel Ortega Ruiz, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coacción alguna, declaro que desheredo totalmente a mi hijo Adrián Ortega Vidal por las siguientes causas justificadas reconocidas por el artículo 853 del Código Civil Español. Primero, haberme negado sin motivo legítimo los alimentos cuando los necesitaba, entendiendo alimentos en su sentido amplio de asistencia moral y compañía. Segundo, haberme maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra, específicamente mediante mi expulsión pública y humillante de su celebración de cumpleaños el día 14 de septiembre de 2024, mediante guardias de seguridad contratados expresamente para tal fin. García Beltrán continuó. Tercero, haber conspirado junto con su madre, mi exesposa Raquel Díaz Torres, para alienarme sistemáticamente de mi nieta Emma Ortega Moreno, con el objetivo de maximizar su herencia futura, como está documentado en el expediente de investigación privada llevado a cabo por Roberto Sanz Prieto, entre junio y septiembre de 2024. Estas acciones constituyen ingratitud grave y sostenida, que justifica plenamente su exclusión total de mi testamento. Esta desheredación es mi voluntad libre, meditada y definitiva. Cada palabra resonaba en ese despacho como sentencia final. Cuando García Beltrán terminó de leer, me pasó el documento. Si está de acuerdo con todo lo leído, firme aquí, aquí y aquí. Firmé. Mi mano ya no temblaba. Cada firma era liberación. García Beltrán llamó a 2 testigos, empleados de la notaría que no tenían relación conmigo ni con mi familia, quienes también firmaron confirmando que yo había actuado con plena conciencia y voluntad. El testamento quedó oficialmente registrado. Señor Ortega, dijo García Beltrán mientras sellaba el documento, este testamento reemplaza completamente cualquier testamento anterior. Queda registrado en el Registro General de Actos de Última Voluntad.
Le recomiendo que guarde una copia en un lugar seguro y que informe a los beneficiarios principales, especialmente a los administradores del fideicomiso de su nieta. Le agradecí y salimos de la notaría. Eran las 5:30 de la tarde. En una sola jornada había demandado a mi hijo, demandado a mi ex esposa, modificado completamente mi testamento y establecido un fideicomiso que protegía a mi nieta. Javier me llevó de vuelta a su despacho, donde Patricia ya había regresado del juzgado. Las demandas están presentadas oficialmente, informó Patricia. El juzgado de primera instancia número 3 ha aceptado la demanda de revocación de donación y ha programado audiencia preliminar para el 3 de octubre. Además, y esto es importante, el juez ha aprobado las medidas cautelares. A partir de mañana a primera hora, los activos relacionados con la donación quedan congelados. Adrián Ortega no podrá vender, hipotecar ni transferir la propiedad de la calle Castelar 45 en Huesca sin autorización judicial. Sentí una oleada de satisfacción. Las medidas cautelares significaban que Adrián despertaría mañana descubriendo que su casa, comprada con mi dinero, estaba legalmente congelada. No podría venderla para escapar de la demanda. No podría usarla como garantía para préstamos. Estaba atrapado. ¿Cuándo recibirán las notificaciones oficiales?, pregunté. Patricia consultó sus notas. Los oficiales judiciales entregarán las notificaciones mañana por la tarde entre las 2 y las 6. Adrián Ortega y Raquel Díaz recibirán sus respectivas citaciones judiciales simultáneamente. Para el martes por la mañana, ambos sabrán exactamente lo que les espera. Javier me puso una mano en el hombro. Miguel, prepárate. Cuando reciban esas notificaciones, va a comenzar el infierno. Adrián va a llamarte, probablemente furioso. Raquel intentará contactarte. Natalia sin duda se involucrará. Van a intentar negociar, amenazar, suplicar. Necesito que me prometas algo. No hables directamente con ninguno de ellos sin que yo esté presente. Cualquier comunicación debe ser a través de mí. No les des ninguna munición que puedan usar en tu contra. Le prometí que así lo haría. Toda comunicación a través de Javier. Ni una palabra directa a los traidores que una vez llamé familia. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me preparé un té y me senté en mi balcón mirando el río Ebro iluminado por las luces de la ciudad. Mañana comenzaría oficialmente la guerra. Mañana, Adrián descubriría que expulsarme de su fiesta había sido el error más caro de su vida. Mañana Raquel descubriría que conspirar contra el padre de su hijo tenía consecuencias legales y financieras. Y mañana, aunque ellos no lo supieran todavía, Emma estaría protegida por un fideicomiso que aseguraba su futuro sin importar qué tan codiciosos fueran sus padres. Por primera vez en 2 años, dormí bien. El 16 de septiembre de 2024, amaneció con un cielo despejado sobre Zaragoza. Pero yo sabía que para Adrián y Raquel sería el día más oscuro de sus vidas. Me desperté a las 7 de la mañana, preparé café y me senté frente a la ventana de mi sala esperando. Javier me había dicho que los oficiales judiciales entregarían las notificaciones entre las 2 y las 6 de la tarde. Eso significaba que tenía horas de anticipación para prepararme mentalmente para lo que vendría. Revisé mi teléfono móvil. Ningún mensaje de Adrián desde el día de su fiesta, lo cual no me sorprendió. Lo que él no sabía era que en cuestión de horas su silencio se rompería de la manera más explosiva posible. A las 9 de la mañana, recibí una llamada de Javier. Miguel, buenos días. Solo te informo que las medidas cautelares ya están en efecto desde las 8 de la mañana. El registro de la propiedad de Huesca ha sido notificado oficialmente. La vivienda de la calle Castelar 45 está congelada. Si Adrián intenta hacer cualquier trámite con esa propiedad hoy, se va a enterar del bloqueo. Agradecí la llamada. Todo estaba procediendo exactamente como lo habíamos planeado. Ahora solo quedaba esperar la reacción. Pasé la mañana intentando mantenerme ocupado. Leí el periódico, preparé un almuerzo ligero que apenas toqué, y revisaba compulsivamente mi teléfono cada 10 minutos, aunque sabía que era demasiado temprano. A las 2:15 de la tarde, recibí un mensaje de Patricia Vega, la asistente de Javier.
Los oficiales judiciales acaban de confirmar. Notificación entregada a Raquel Díaz Torres en su domicilio de Huesca a las 14:07. Firmó de recibido. Notificación a Adrián Ortega Vidal pendiente. Mi corazón comenzó a acelerarse. Raquel ya sabía. En ese preciso momento estaba leyendo la demanda por 50.000 euros más costas legales. Estaba viendo su nombre asociado con palabras como conspiración, manipulación familiar y lucro ilícito. Estaba descubriendo que sus reuniones secretas con Natalia no habían sido tan secretas después de todo. Me imaginé su rostro, la incredulidad transformándose en pánico, cuando comprendiera que esto era real, que estaba siendo demandada oficialmente. A las 3:12 de la tarde llegó el segundo mensaje de Patricia. Notificación entregada a Adrián Ortega Vidal en su domicilio. Firmó de recibido a las 15:09. Oficial judicial reporta que el señor Ortega parecía confundido al principio, luego visiblemente alterado al leer el documento. Ahí estaba. Adrián acababa de descubrir que su padre lo estaba demandando por revocación de la donación de 180.000 euros. Acababa de leer sobre las medidas cautelares que congelaban su casa. Acababa de entender que el hombre al que había humillado públicamente apenas 2 días atrás no era la víctima pasiva que él esperaba. Miré mi teléfono esperando. Sabía que la llamada vendría. No tuve que esperar mucho. A las 3:23 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar. El nombre en la pantalla, Adrián Ortega. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «Hola, Adrián», dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. La voz que me respondió era casi irreconocible, una mezcla de furia y pánico. «¿Qué demonios es esto, papá? ¿Me estás demandando? ¿Estás revocando la donación? ¿Te volviste completamente loco?» Su tono era acusatorio, como si yo fuera quien había hecho algo mal, como si él no acabara de pasar 2 años destruyendo sistemáticamente nuestra relación. «Adrián, cualquier comunicación debe ser a través de mi abogado, Javier Romero. No tengo nada que discutir contigo directamente. ¿A través de tu abogado?» La voz de Adrián subió una octava. «Soy tu hijo. No puedes hacer esto. Esos 180.000 euros fueron un regalo. No puedes quitármelos». Sentí cómo la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. «Un regalo, Adrián. Los regalos se dan a personas que te aman y te respetan, no a personas que te humillan públicamente, que te expulsan de sus vidas, que te alejan de tu nieta. Leíste la demanda, sabes exactamente por qué estoy haciendo esto». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y cuando Adrián volvió a hablar, su tono había cambiado ligeramente, intentando sonar razonable. «Papá, sé que lo del sábado estuvo mal, lo admito. Natalia y yo nos excedimos, pero no puedes destruir mi vida por un error. Un error. Llamaba a 2 años de manipulación sistemática un error. Adrián, no fue un error. Fue una conspiración calculada. Tengo documentado todo lo que tú, Natalia y tu madre hicieron. Las 52 llamadas telefónicas entre Natalia y Raquel desde noviembre de 2022. Los 6 encuentros secretos, las visitas al despacho de abogados de herencias, la alienación progresiva de Emma, todo. Así que no me hables de errores, hablemos de consecuencias». Escuché cómo Adrián respiraba pesadamente. «No sé de qué estás hablando. ¿Qué llamadas? ¿Qué encuentros? Estás paranoico, papá. Alguien te está metiendo ideas en la cabeza». Su estrategia era clara: negar todo, hacerme dudar, pintarme como el viejo confundido que su madre había descrito a Emma. «Adrián, tengo fotografías, tengo grabaciones de audio, tengo extractos telefónicos, tengo un dossier de investigación de 200 páginas preparado por un investigador profesional. No me subestimes ni insultes mi inteligencia negando lo obvio». Hubo otro silencio largo. Cuando Adrián habló de nuevo, el pánico en su voz era palpable. «Papá, por favor, hablemos esto con calma. Podemos resolverlo sin abogados ni demandas. ¿Qué quieres? ¿Que me disculpe?» «Me disculpo. Lo siento muchísimo. ¿Quieres ver más a Emma?» «Por supuesto, cuando quieras. Solo retira la demanda, por favor».
Y ahí estaba, la súplica. Apenas 24 horas después de expulsarme de su fiesta, ahora me rogaba clemencia. Adrián, hace 6 meses, hace 3 meses, incluso hace una semana, tal vez habría aceptado esa oferta. Tal vez habría sido lo suficientemente ingenuo como para creer que tus disculpas eran genuinas. Pero no más. Esto va más allá de las disculpas. Esto es sobre justicia y sobre proteger lo que me queda. La demanda procede. El congelamiento de tu casa permanece. Y si no puedes devolver los 196.200 euros, que incluyen los intereses de 18 meses, el juez ordenará el embargo y venta forzosa de tu propiedad. Habla con tu abogado. Nos vemos en el tribunal el 3 de octubre. Y colgué. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Adrián intentando llamar de nuevo. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. Rechacé de nuevo. Después de la 5ª llamada rechazada, bloqueé su número temporalmente. Necesitaba paz para procesar lo que acababa de hacer. Había rechazado a mi hijo. Había cerrado la puerta a cualquier reconciliación fácil. Y me sentía bien. Por primera vez en 2 años, me sentía en control. Los mensajes de WhatsApp comenzaron a llegar en avalancha. Primero de Adrián. Papá, por favor, contesta. Necesitamos hablar. No puedes hacer esto. Piensa en Emma. Te lo suplico. Luego mensajes de Natalia, cuyo número yo tenía guardado. Miguel, esto es ridículo. Eres un viejo amargado destruyendo la vida de tu propia familia por un berrinche. Eso me hizo reír amargamente. Un berrinche. Así veían ellos lo que me habían hecho. Bloqueé también el número de Natalia. A las 4:30 de la tarde llegó el mensaje que menos esperaba, pero que en retrospectiva debía haber anticipado. Era de Raquel. Miguel, necesito hablar contigo urgentemente. Lo que estás haciendo es una locura. Nunca conspiré contra ti. Adrián es nuestro hijo, no puedes destruirlo por orgullo, llámame. La hipocresía me dejó sin aliento. La misma mujer que había orquestado todo, que había manipulado a nuestro hijo, que había planeado cómo maximizar su acceso a mi patrimonio, ahora me hablaba de no destruir a Adrián. Respondí su mensaje con uno solo. Raquel, tu demanda por 50.000 euros procede. Nos vemos en el tribunal. No vuelvas a contactarme. Y la bloqueé también. Llamé a Javier para informarle de las comunicaciones. Perfecto, dijo con satisfacción. Hiciste exactamente lo correcto. No negociaste. No diste esperanzas. Cerraste cualquier posibilidad de que te manipulen emocionalmente. Ahora déjalos que se cocinen en su propia desesperación. En los próximos días van a contratar abogados y esos abogados van a leer las demandas y las evidencias y les van a decir exactamente lo que yo ya sé. No tienen caso. La ley está de tu lado. Esa noche, por primera vez desde la humillación del sábado, salí de mi apartamento. Fui a cenar a mi restaurante favorito, el Cachirulo. Pedí un buen corte de carne y una botella de Rioja, y brindé conmigo mismo por la justicia. Los siguientes días fueron un torbellino. El 18 de septiembre, miércoles, Patricia me informó que Adrián había contratado al despacho Muñoz & Asociados, conocidos en Zaragoza, por manejar casos de disputas familiares. El 19 de septiembre, Raquel contrató a una abogada llamada Teresa Campos, especializada en defenderse de demandas civiles. Javier obtuvo copias de las primeras respuestas legales de ambos. Adrián argumentaba que la expulsión de la fiesta había sido un malentendido de seguridad, que los guardias se habían excedido en sus instrucciones y que él nunca tuvo intención de humillar a su padre. Raquel simplemente negaba todo. No había conspiración. Su relación con Natalia era amistad normal, y yo estaba inventando fantasías paranoicas para justificar mi propio alejamiento voluntario de la familia. Javier se rió al leer esas defensas. Miguel, esto es patético. Tenemos el contrato que Adrián firmó con la empresa de seguridad donde específicamente ordena tu expulsión. Tenemos fotografías y grabaciones de Raquel conspirando con Natalia. Sus abogados van a tener que mejorar mucho estas defensas o van a perder sin siquiera pelear.
El 25 de septiembre llegó un desarrollo inesperado, pero no sorprendente. Patricia me llamó. Miguel, Adrián y Natalia acaban de poner en venta su casa de Huesca. La publicación apareció esta mañana en varios portales inmobiliarios. Precio: 240.000 euros. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Estaban intentando vender para conseguir el dinero que tenían que devolverme. Pero había un problema que claramente no habían considerado. Patricia, la propiedad está congelada por orden judicial. ¿Cómo pueden venderla?, pregunté. Patricia sonaba divertida. No pueden. Cualquier comprador que haga una búsqueda básica en el registro de la propiedad verá el bloqueo judicial. Ningún notario autorizará la venta sin que se levanten las medidas cautelares primero. Básicamente están perdiendo tiempo y dinero en publicidad inútil. Javier tomó acción inmediata. El 26 de septiembre presentó una denuncia ante el juzgado, señalando que Adrián estaba intentando vender activo congelado, lo cual podía constituir desacato a orden judicial. El juez respondió en 24 horas con una advertencia formal a Adrián. Cualquier intento adicional de vender o transferir la propiedad sin autorización sería castigado con multa y posible cargo de desacato. El 3 de octubre de 2024 llegó el día de la audiencia preliminar en el juzgado de primera instancia número 3. Me vestí con mi mejor traje, corbata azul oscuro, zapatos pulidos. Quería que Adrián me viera no como la víctima que él había tratado de crear, sino como el hombre fuerte y digno que realmente era. Javier y yo llegamos al juzgado a las 9 de la mañana. La audiencia estaba programada para las 10. A las 9:30 vi llegar a Adrián acompañado de su abogado, un hombre de unos 40 años con aspecto nervioso. Adrián me vio de inmediato. Nuestras miradas se cruzaron por primera vez desde la noche de su fiesta. Vi en sus ojos algo que me sorprendió: miedo. Mi hijo me tenía miedo. La audiencia duró 2 horas. El juez, Manuel Prieto Sánchez, un hombre de unos 60 años con reputación de ser estricto pero justo, escuchó los argumentos de ambas partes. El abogado de Adrián intentó argumentar que la donación había sido incondicional y que la cláusula de revocación era excesivamente punitiva. Javier desmontó ese argumento en 5 minutos, mostrando al juez el contrato original donde la cláusula estaba claramente estipulada y donde Adrián había firmado aceptándola voluntariamente. Luego Javier presentó las pruebas, las fotografías de mi expulsión, los testimonios de los testigos, el contrato con la empresa de seguridad, las capturas de mensajes ignorados. El juez estudió cada documento en silencio. Cuando le tocó hablar a Adrián, el juez le preguntó directamente: «Señor Ortega, ¿es cierto que contrató guardias de seguridad específicamente para impedir la entrada de su padre a su celebración de cumpleaños?» Vi cómo Adrián tragaba saliva. «Sí, su señoría, pero...» El juez levantó la mano. «¿Sí o no es suficiente? ¿Es cierto que su padre intentó contactarlo múltiples veces ese día y usted ignoró sus mensajes deliberadamente?» Adrián miró a su abogado buscando ayuda. «Sí, pero había razones...» El juez volvió a interrumpir. «¿Qué razones justifican expulsar a su padre de una celebración familiar usando guardias de seguridad?» Silencio. Adrián no tenía respuesta porque no había respuesta válida. El juez cerró la carpeta frente a él. «Emitiré mi resolución en 10 días. Audiencia concluida». Salimos del juzgado y Javier estaba radiante. «Miguel, eso fue perfecto. El juez claramente está de nuestro lado. La manera en que interrogó a Adrián, la cara que puso al ver las pruebas, esto está ganado». El 13 de octubre de 2024 llegó la resolución judicial por correo certificado. Javier me llamó para leérmela. El juzgado falla a favor de Miguel Ortega Ruiz. Se declara válida la revocación de la donación por causa de ingratitud grave, según artículo 648 del Código Civil. Adrián Ortega Vidal deberá devolver la suma de 180.000 euros más 16.200 euros en intereses calculados desde enero de 2023, para un total de 196.200 euros, en un plazo máximo de 60 días.
En caso de incumplimiento, se procederá al embargo y venta judicial de la propiedad ubicada en calle Castelar 45, Huesca. Era oficial. Había ganado. Esa misma tarde, recibí un sobre entregado por mensajería en mi apartamento. Era de Adrián, escrito a mano en su papel con membrete personal. La carta tenía 3 páginas. Comencé a leer. Papá, no tengo 200.000 euros. No puedo conseguir ese dinero en 60 días. El banco no me dará préstamo porque la casa está congelada y no puedo usarla como garantía. Natalia y yo vamos a perder todo. Por favor, te lo suplico, dame más tiempo o reduce la cantidad. Haré lo que me pidas. Volveremos a tener almuerzos dominicales. Emma podrá visitarte cuando quieras. Solo dame una oportunidad. Seguí leyendo las 3 páginas de súplicas, promesas, intentos de despertar lástima. Cuando terminé, doblé la carta, la puse de vuelta en el sobre y la guardé en un cajón sin responder. El matrimonio de Adrián y Natalia comenzó a colapsar visiblemente. Mis sobrinos David y Marcos, que vivían en Huesca y conocían a Adrián, me informaban discretamente de lo que escuchaban. Natalia culpaba a Adrián por no manejar bien a su padre. Adrián culpaba a Natalia por meterlo en esto con sus planes. Discutían constantemente. En noviembre, incapaces de conseguir el dinero, fueron forzados a poner la casa en venta judicial. Un tasador del juzgado valuó la propiedad en 220.000 euros, 40.000 menos de lo que Adrián esperaba, porque el mercado había bajado. La casa se vendió en subasta el 28 de noviembre por 205.000 euros a una familia joven que no tenía idea del drama detrás de esa propiedad. Después de pagar los 196.200 euros que me debían, más costas legales de 7.000 euros, a Adrián y Natalia les quedaron apenas 1.800 euros. Perdieron su casa, su estabilidad, todo. Tuvieron que mudarse a un apartamento alquilado de 2 habitaciones en un barrio menos próspero de Huesca. El sueño de la casa propia, pagado con mi dinero y mi traición, había terminado. La demanda contra Raquel resolvió en diciembre. El juez falló parcialmente a mi favor. Raquel debía pagar 30.000 euros en daños morales, más 15.000 en costas legales, un total de 45.000 euros. Raquel no tenía ese dinero. El juzgado embargó su salario del gimnasio, quitándole el 30% mensual hasta saldar la deuda. Tardaría años en pagar. El 15 de diciembre de 2024, el Juzgado de Familia de Huesca aprobó mi solicitud de régimen de visitas con Emma. 2 veces al mes, 2 horas cada vez, en el Centro de Convivencia Familiar San José, supervisado por una trabajadora social llamada Isabel Mora. La primera visita estaba programada para el 8 de enero de 2025. Llegó ese día, un miércoles frío pero soleado. Entré al centro nervioso, sin saber qué esperar. ¿Me recordaría Emma? ¿Me odiaría? ¿Qué le habrían dicho sobre mí durante estos meses? Isabel Mora me recibió en la sala de visitas, una habitación pintada de colores suaves con juguetes y libros. Señor Ortega, Emma llegará en 5 minutos con su padre. Usted tiene 2 horas. Yo estaré presente pero a distancia, solo observando. La puerta se abrió y entró Emma, ahora de 8 años, más alta de lo que recordaba, con su cabello largo trenzado. Detrás de ella, Adrián, que me lanzó una mirada llena de resentimiento antes de salir sin decir palabra. Emma se quedó parada en la entrada, mirándome con esos ojos grandes que heredó de su abuela María. «Hola, Emma», dije con voz suave, arrodillándome para estar a su altura. «¿Te acuerdas de mí? Soy el abuelo Miguel». Emma asintió lentamente. «Mami dice que tú hiciste que perdiéramos nuestra casa». Sentí cómo el corazón se me rompía, pero tomé aire y respondí con calma. «Emma, las cosas entre los adultos son complicadas a veces. Lo que necesitas saber es que yo siempre, siempre te he amado y siempre te amaré. ¿Puedo darte un abrazo?» Emma dudó, luego dio 2 pasos hacia adelante y me abrazó. Fue un abrazo breve, todavía desconfiado, pero fue un abrazo. La sostuve suavemente y susurré: «Te he extrañado tanto, pequeña. Cada día pensaba en ti». Pasamos las 2 horas jugando con rompecabezas, leyendo cuentos, hablando de su colegio.
Poco a poco, Emma se fue relajando, recordando los buenos tiempos que habíamos compartido. Cuando terminó la visita, Emma me preguntó, ¿volverás, abuelo? Le sonreí con lágrimas en los ojos. Sí, mi amor, volveré cada 2 semanas, lo prometo. Y cumplí esa promesa. Adrián nunca respondió mi mensaje final, enviado en enero de 2025. Hijo, te di todo y me devolviste traición. Ahora vives las consecuencias de tus decisiones. Emma está protegida. Tiene 600.000 euros esperándola cuando cumpla 25, dinero que tú y Natalia nunca podrán tocar. Algunas lecciones solo se aprenden a través de la pérdida permanente. Espero que esta lección valga lo que te costó. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.